Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del indigenismo peruano. Recordemos que el indigenismo peruano fue un movimiento artístico, político, social que surgió entre los años de 1930 a 1950. Esto coincide con el surgimiento de la vanguardia. Se expresó en las siguientes formas artísticas en nuestro país. Mira, en lo que es literatura, tenemos que han sobresalido Enrique López Albújar, Ciro Alegría y el que es su mayor exponente fue José María Arguedas. En fotografía, el mayor exponente fue Martín Chambi. En pintura sobresalió José Sabogal. Y en música tenemos a Daniel Alomía Robles, autor del Cóndor Pasa. El indigenismo, recordaremos que era una corriente que trató de reivindicar al habitante del Ande, ¿no? Recuerda que el indigenismo ya de alguna forma ya tenía sus atisbos en la obra de Florinda Mato de Torner, es escritora realista. También se veía ciertos atisbos también en los discursos de Manuel González Prada. Recordemos que tras la lucha, tras la guerra con Chile y tras la pérdida de los territorios de Arica y Tacna, Manuel González Prada comenzó, ¿no?, a hacer una comparación de las de clases sociales, viendo que el habitante del Ande pues era olvidado, ¿no? Que había mucho habitante peruano que no recibía la educación. Entonces, por ahí ya estábamos empezando ya a reivindicar a este habitante del Ande. También lo hizo Gran Mauta, José Carlos Mariátegui. Entonces ya con el indigenismo, pues llega ya a su punto culminante esta reivindicación que se busca, ¿no?, hacia el habitante del Ande. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de José María Arguedas, que es el máximo representante del indigenismo peruano. ¿Por qué? Porque su obra representa pues esta cumbre del indigenismo, porque de alguna forma Arguedas no nos va a presentar al indígena desde su posición de hacendado, como lo hizo Ciro Alegría, no nos va a presentar al indígena sangriento, con sus vicios y solamente defectos, como lo presentó Enrique López Albújar, sino con Arguedas es el indio mismo quien se expresa, ¿no? Con Arguedas vamos a ver una visión endógena del indígena, no así como Ciro Alegría, en la cual vimos una visión exógena, ¿no?, de, del indígena a través de sus obras. Conozcamos un poquito por qué José María Arguedas pues nos muestra, ¿no?, esa visión, por qué José María Arguedas nos muestra un indio que se expresa, porque él mismo es un indígena, él se considera así. ¿Y gracias a qué? Veamos qué fue lo que pasó en su vida. José María Arguedas Altamirano nació en Andahuaylas, en Apurímac, en el año de 1911. Su padre era Víctor Manuel Arguedas Arellano, un abogado cusqueño que llegó a ejercer el cargo de juez en lo que es en Apurímac, Andahuaylas. Allí entonces conoció a Victoria Altamirano Navarro, que era una joven perteneciente a una de las familias más notables de Andahuaylas. Entonces que él contrajo matrimonio con ella. O sea, Arguedas nació en una familia pudiente, una familia, se podría decir, de cierto abolengo. Pero lastimosamente Arguedas la madre de Arguedas murió cuando él tenía 3 años, murió cuando estaba dando luz a su tercer hijo, ¿no? El hermano menor de Arguedas. Entonces, ¿qué pasó? Víctor Manuel Arguedas, su padre, ya quedando pues viudo, dejó a Arguedas al cuidado de sus abuelitos y a su hijo recién nacido, Pedro, lo dio en adopción a su hermana. Y bueno, y su hijo mayor, y se llevó a Arístedes, su hijo mayor, con él para poder buscar, pues, para seguir trabajando. Es así que en el año de 1917 su padre contrae segundas nupcias con Grimanesa Arangoitía y, y se traslada, pues, ¿no?, junto con sus 2 hijos, ya recoge a Arguedas, recoge a Arístedes, se traslada al pueblo de Puquio, donde, donde su esposa, Grimanesa, prácticamente era dueño de la mitad del pueblo.
también tenía una hacienda en San Juan de Lucanas. Primero comienzan a vivir en Puquio y luego deja a Arguedas y a Arístedes en la hacienda de San Juan de Lucanas. Lastimosamente, allí pues Arguedas no la pasa muy bien, ¿no? Él era despreciado por su madrastra, era maltratado por esta y odiado por esta, a tal punto que, o sea, por el desprecio que sentía hacia Arguedas, lo obligaba a dormir con la servidumbre. Es así que Arguedas creció junto a la servidumbre, aprendiendo a hablar el quechua antes que el castellano, ¿no? Encontró en ellos esa protección frente a los constantes maltratos que sufría por parte de su madrastra y también de su hermanastro Pablo, quien era 10 años mayor que él. Este hermanastro suyo era tan cruel que incluso lo obligaba, ¿no?, a presenciar las violaciones sexuales que hacían las indígenas. Era una bestia en toda la extensión de la palabra, ¿no? Maltrataba al pequeño Arguedas. Una vez, cuentan el mismo Arguedas que le lanzó su plato, o sea, que cuando estaba comiendo el hermano, lo vio con tanta rabia que le lanzó el plato y le dijo, ni eso, ni para eso sirves, ¿no? Siendo él de 7 años, corrió hacia el campo pidiendo, ¿no? O sea, imagínense en un niño de 7 años pedir que venga la muerte a llevárselo, ¿no? Bueno, cansados de los constantes abusos que sufrían por parte del hermanastro, se trasladó junto con su hermano Arístedes a la hacienda de su tío. Básicamente escapó de, de la madrastra y del hermanastro, ¿no? Entonces, esa hacienda de su tío quedaba muy cerca de la comunidad de Utejen, era la hacienda de Viseca. En esta hacienda, pues va a tener una experiencia muy importante, pues va a descubrir que los indios, esos mismos indios que lo trataban muy bien en su niñez, esos mismos indios que le dieron todo el cobijo y todo el amor que necesitaba, ellos vivían en una comunidad, a diferencia de los que él había conocido, ¿no? Gozaban del trabajo juntos, el respeto y la solidaridad. Y la solidaridad eran valores que eran practicados por los indios de Viseca. A partir de aquí vamos a ver que muchos de sus relatos, como son Agua y otros cuentos, tienen pasajes de esta experiencia suya, ¿no? Aquí vamos a ver a los comuneros, representados, pues, esos comuneros que conocí allá en Viseca. También tenemos incluso la dedicatoria de este Agua y otros cuentos, está dirigida hacia ellos. También vemos otra novela suya, Jaguar Fiesta, que también ha sido inspirada, ¿no?, en los cuatro ayllus que se veían en la comunidad de Utej, en Viseca, de Viseca. Bien, posteriormente, pues, Arguedas, su padre, se divorció de Grimanesa y los recogió de la hacienda del tío en el año de 1923 y los llevó consigo en un peregrinaje. Ya su padre ya ejercía la profesión de abogado y esa profesión hacía de que él viajase de pueblo en pueblo para poder recoger, pues, para poder realizar su trabajo. Entonces los llevó consigo y finalmente se establecieron en Abancay. Aquí Arguedas pues cuenta, ¿no?, cómo es que se trasladó, ¿no?, por 3 departamentos y este viaje, cómo fue un viaje bastante, te puedo decir, un viaje bastante largo, ¿no? Hecho primero a lomo de mula, después pues también al lomo de caballo, perdón, y después también, ¿no?, a pie. Finalmente, cuando llega a Bancay, su hermano Arístides y él se comienzan a estudiar en el internado, y esa experiencia del viaje, incluso esa experiencia misma del internado, la vamos a poder visualizar en la novela de los ríos profundos. Posteriormente, José María Arguedas se traslada, ¿no?, a Ica, donde comienza a estudiar en el colegio de Ica. Pero sin embargo aquí él siente la marginación por parte de sus compañeros, hasta inclusive de sus profesores por su origen serrano, ¿no? Incluso cuando fue matriculado y vieron las notas de José María Arguedas que tenía puros 20, él decía, no, claro, ¿qué va a tener esos 20? Seguramente son estos 20, son las notas que le han puesto sus profesores básicamente serranos, ¿no?, que enseñaban en la sierra. Entonces, por aquí no va a ser igual. Y
José María Arguedas él mismo relata que él se esmeró mucho más para poder obtener pues las mejores calificaciones, para poder callar la boca, ¿no?, a estos profesores que se expresaron de esa manera. Y es en ese año donde estudiaba en Ica que se convirtió pues el mejor alumno, ¿no?, de toda la escuela. Es más, él hizo un precedente, ¿no? Como que o sea, fue uno de los pocos alumnos que pudo obtener tantos 20 en la historia del colegio, ¿no?, al menos de ese colegio. Después, José María Arguedas, se trasladó a Lima, donde estudió antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también estudió en la especialidad de etnología. Eh, él vivió una etapa muy triste, justamente, ¿no?, cuando era estudiante, ya que estuvo encarcelado en la prisión del Sexto por participar en la protesta estudiantil que se realizó por la visita del general italiano Camarota, que era enviado de Mussolini. Y esta experiencia en el Sexto la vamos a visualizar en una novela que él escribió. José María Arguedas, así como otros escritores, toma las experiencias vividas para poder realizar sus novelas, para poder escribir sus novelas y sus cuentos. Mayormente vamos a ver pasajes de su niñez y su adolescencia, que son los que más predominan en sus bellísimos cuentos y en la mayoría de sus novelas. Es nombrado posteriormente director de la Casa de la Cultura del Perú y a lo largo de su vida se dedicó a la traducción, estudio de antologías de poesía, cuentos, música y todo cuanto reflejar el valor andino, ¿no? José María Arguedas se casó dos veces, la primera con Celia Bustamante, de quien se divorció en el año de 1965, y posteriormente con Sibila Redondo en 1967. Él siempre sufrió de cierta depresión, ¿no? O sea, siempre buscó apoyo, incluso él mismo indica, ¿no?, que, bueno, sus amigos, los que lo conocen, indican que cuando él se sentía poco triste, deprimido, buscaba el consuelo del padre y abandonaba todo y viajaba para poder estar a su lado. Después, cuando el padre murió, buscaba también el consuelo en su hermano Arístedes, en su hermano menor Pedro. Él también tuvo una hermana con la que también su padre posteriormente se casó y tuvo una hija, entonces esa hermana también le brindaba el consuelo que necesitaba. Sin embargo, la depresión, todo lo que vivió, siempre lo aquejó. Es así que sus días acabaron trágicamente. Se disparó en el cráneo en un baño de la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Muriendo luego de una agonía muy penosa el 12 de diciembre de 1969. Entonces vemos que de alguna forma, pues él siempre nos estuvo, estuvo pasando por situaciones muy depresivas, ¿no? Por todo lo que había vivido. Las principales obras de Arguedas, vamos a hablar cuáles fueron las principales obras. Antes que todo, vamos a ver que su narrativa destaca sobre todo por sus ensayos sobre el folclore, sobre temas de folclore, etnología. O sea, en sus narrativas y en sus ensayos siempre va a estar presente, ¿no?, el folclore, la etnología, la antropología, la cultura indigenista, ¿no? Esto le mereció importantes premios y también actualmente ha sido, es y bueno, también y será objeto de numerosos estudios literarios y sociológicos. Actualmente nosotros aquí en el Perú tenemos un cuento que se llama, ¿no? O sea, un cuento, perdón, un concurso de cuentos a nivel UGEL que siempre está dirigido hacia José María Arguedas, hacia ese pensamiento de Arguedas, ¿no? Bien, vamos a ver que dentro de sus principales novelas, las que más destacan son Jaguar Fiesta, que nos va a relatar la historia, ¿no?, del Misitu, un toro, en una tradición que se hace, bueno, que se hacía en aquellos pueblos, ¿no?, donde había una competencia, donde se ataba a la espalda del toro un cóndor, ¿no? Esta Jaguar Fiesta nos va a hablar de los cuatro ayllus inspirados en la comunidad de Viseca. Tenemos Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, que es una novela que, bueno, se puede decir un poco autobiográfica, que nos va a relatar el viaje de Ernesto, que realiza con su padre, llegando a Bancay, donde es internado en un colegio allá en Abancay, y cómo es de que
En este colegio se encuentran niños de diferentes, o sea, aquí puede ver, ¿no? Las diferentes clases sociales, puede ver cómo es que se encuentra el Lleras, cómo es que se encuentra el Candela, un amigo suyo. Son cosas muy bonitas que relata en Los Ríos Profundos, después te voy a contar. Tenemos el sexto, donde se relata su experiencia carcelaria, toda la sangre, es ese magnífico libro que engloba, ¿no? Mira que todos nosotros, que el Perú pues es un país multirracial, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo que por desgracia está inconcluso. Tenemos también dentro de su narrativa algunos cuentos como son Agua, Runa Rupay, La agonía de Rasuniti, Amor Mundo y todos los cuentos. Tenemos también dentro de Agua tenemos cuentos muy bonitos como son Warma Cuyay, ¿no? También tenemos otros cuentos, Jorobilca, por ejemplo, que relata su experiencia en Ica. Vemos que en José María Arguedas se presenta con mayor fuerza la preocupación de la reivindicación del indio. Él escribe, o sea, ya te voy a contar de que él también era bastante apegado a la literatura. Cuenta una experiencia suya que una vez tuvo un accidente que se mochó prácticamente uno de sus dedos y en ese periodo es donde comenzó a leer a Víctor Hugo, comenzó a leer Los Miserables, se sabía de memoria, ¿no? En la carta de Marius a José. Bueno, en esta época es donde también comenzó a leer pues obras de indigenistas, entonces él sintió la necesidad de escribir para poder reflejar, ¿no? Transmitir prácticamente decir en otras palabras, bueno, en términos adecuados, pero de alguna manera no explicar cómo era la verdadera vida que vivía el indígena, o sea, cómo era que sufría. Es por ello que él se volcó a escribir, ¿no? Para poder dar a conocer lo que realmente el indígena sentía. Casi la mayoría de sus obras se ambientan en la Sierra Sur del Perú, mientras que Ciro Alegría este, se dedica más que todo a la redacción, bueno, en la redacción de sus obras, más que todo se representa la Sierra Norte. En la obra de José María Arguedas se va a representar la Sierra Sur, ¿no? Una región que él conoce muy bien, ya que recordemos que él era natural de Andahuaylas y su obra es un testimonio de lo que ha observado por su infancia. Él, pues, en su infancia recorrió los territorios de Arequipa, anda Ayacucho, Apurímac, Cusco, ¿no es cierto? Entonces es por eso que él conocía bien, ¿no? Esta parte de la Sierra Sur peruana. En sus obras vemos que él creó un lenguaje literario propio y especial, porque vemos que mezcla el habla castellana, ¿no? Con expresiones quechuas. Asimismo, valoró lo mágico y misterioso que el hombre andino ve en la naturaleza. Prueba de esto también tenemos, ¿no? En Los Ríos Profundos un objeto mágico sobrenatural que es el zumbayo. Muy bien, eso sería todo. Ya nos vemos hasta la próxima clase.